¿Sabías que el cerebro puede sobrevivir solo unos cuantos minutos sin oxígeno? Un simple bloqueo en una arteria puede cambiarlo todo. Hoy hablaremos sobre el accidente cerebrovascular, cómo ocurre y qué consecuencias tiene en el organismo. Entonces, hablaremos sobre un accidente cerebrovascular, pero ¿cómo está conformado el cerebro? Bien, el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Va a controlar funciones vitales como el pensamiento, movimiento, emociones y sentidos, y está protegido por el cráneo y cubierto por meninges. Ahora, hablemos un poco más a detalle de las capas que van a proteger nuestro cerebro. Comencemos de la más externa hasta la más interna. La primera capa que veremos será la dura madre, que va a ser la capa externa, la cual es la más resistente de todas. En segunda posición encontraremos a la aracnoides, que será la capa que estará de manera media y va a tener líquido cerebroespinal o LCR. Por último tenemos a la pía madre, que va a ser la capa interna, la cual va a estar más adherida al cerebro. Y por aquí va a circular líquido cerebroespinal, el cual va a amortiguar golpes, y por aquí va a transportar todos los nutrientes necesarios para que el cerebro funcione correctamente. Pero ¿sabías tú que nuestro cerebro está dividido en diferentes lóbulos? Así es un tema bastante interesante. Vamos a tener 4 específicamente: uno frontal, parietal, temporal y occipital. Pero ¿para qué necesitamos saber estas divisiones? Bueno, eso es algo que lo diré más adelante. Empecemos por el lóbulo temporal. Te habrás dado cuenta que este lóbulo está ubicado de manera lateral a nuestra cabeza. ¿Y qué se encuentra de manera lateral? Exacto, los oídos. Entonces, este lóbulo va a estar encargado de la audición y la memoria, especialmente el reconocimiento de sonidos, como si fuera la biblioteca y la radio de nuestro cerebro. Entonces, si este lóbulo está dañado, ¿qué podría causar? Exacto, vamos a tener problemas para recordar cosas y reconocer voces y rostros, como si estuviera perdiendo gran información que antes tenía almacenada. Continuemos con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a estar ubicado en la parte más superior de la cabeza, y este lóbulo se va a encargar de la sensación táctil y la percepción espacial. Pero, ¿qué significa esto en palabras sencillas? Muy bien, aquí es donde nuestro cerebro va a procesar la información de todos los sentidos, pero especialmente de el tacto y el sentido de la dirección. Es decir, va a procesar qué es lo que estás tocando y hacia dónde te vas a mover. Entonces, ¿qué ocurre si esta área está afectada? Exacto, si esta área está afectada vamos a tener problemas para sentir los objetos correctamente o para percibir en qué dirección nos estamos moviendo. Es como si no pudiera reconocer bien lo que estoy tocando o cómo están organizadas las cosas a nuestro alrededor. En tercer lugar tenemos al lóbulo occipital. El lóbulo occipital está ubicado en la parte más posterior de nuestra cabeza y, aunque te parezca curioso, él va a ser el encargado de la visión. Así es, de la visión. Este lóbulo va a procesar todo lo que vamos a ver. Es como si fuera la pantalla del televisor del cerebro. Entonces, ¿qué ocurre si se daña? Exacto, si se daña vamos a tener problemas para ver u observar correctamente y vamos a tener problemas para reconocer lo que estamos mirando. Es como si la pantalla del televisor estuviera rota o inclusive distorsionada. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener al lóbulo que está más cerca de nuestra frente, es decir, el lóbulo frontal. Este lóbulo va a ser encargado de los pensamientos, toma de decisiones y el movimiento. Entonces, es como si fuera el director de toda la orquesta del cerebro. Va a organizar, controlar los pensamientos y las decisiones y todos los movimientos que vamos a hacer. Entonces, si se daña, vamos a tener problemas para planificar, tomar decisiones y controlar nuestras emociones. Es como si estuviera menos organizado. Entonces, si es que se daña este lóbulo, vamos a tener una tendencia a ser más impulsivos y desorganizados. Una vez ya visto todos los lóbulos del cerebro, ahora tenemos que comprender qué es exactamente un ACV o un accidente cerebrovascular. Bien, este accidente cerebrovascular va a ocurrir cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, y esto va a causar daño a las células cerebrales, es decir, a las neuronas. Dentro de la clasificación de los ACV vamos a tener dos tipos: isquémicos y hemorrágicos. Empecemos por el isquémico.
El isquémico va a ser un bloqueo de una arteria por un coágulo o placa. Pero vamos a ponerlo en unas palabras sencillas. El ACV isquémico es como si una carretera se vaya a obstruir debido a un atasco o un derrame de escombros o porque hay demasiado tráfico. Entonces, esto va a impedir, exacto, que el tráfico fluya, va a impedir que los carros fluyan. Ahora pensemos que los carros es la sangre o los eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, cuando este flujo sanguíneo se va a detener, las células cerebrales en esa zona comienzan a sufrir porque no reciben oxígeno de los eritrocitos o glóbulos rojos y tampoco van a recibir nutrientes. Entonces, como resultado, ¿qué ocurrirá? Vamos a perder algunas habilidades como mover una parte del cuerpo, hablar con claridad, recordar cosas y dependiendo de qué parte de esta ciudad va a estar obstruida, vamos a ver cómo se verá afectado nuestro comportamiento. Continuando con el hemorrágico, tenemos en primera instancia que de hecho los ACV hemorrágicos son menos frecuentes. Por lo general tienden a ser isquémicos, pero los hemorrágicos tienen una prevalencia del 15 al 20%. ¿Pero qué significa? Significa que vamos a tener la rotura de un vaso sanguíneo y esta rotura va a causar sangrado. Vamos a poner un ejemplo. Este ACV es como si una de las carreteras de la ciudad se rompe y va a comenzar a derramar agua o en este caso sangre. Va a inundar las áreas más cercanas. Esta sangre se va a derramar y va a presionar contra el cerebro, lo que puede causar daño y va a afectar las funciones cerebrales. Estos efectos pueden ser muy graves, como problemas en el habla, parálisis o pérdida de la conciencia, porque esa inundación va a interrumpir el funcionamiento normal del cerebro. Como te habrás dado cuenta, tener un ACV no es algo que sea bastante agradable. Entonces vamos a tener factores de riesgo para poder evitar tener un ACV. Sin embargo, hay buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias es que tenemos factores de riesgo no modificables. Es decir, que no vamos a tener un control sobre ellos para ver si tenemos una predisposición a tener ACV o no. En este caso sería nuestra edad, nuestro género o nuestra genética, que lamentablemente no podemos cambiar. Sin embargo, las buenas noticias es que tenemos factores de riesgo modificables. Esto quiere decir que sí podemos controlar tenerlas o no para poder desarrollar un ACV. En este caso es hipertensión, diabetes, colesterol alto, tabaquismo y sedentarismo. Sin embargo, si no tuvimos la suerte de poder evitar un ACV, vamos a tener un acrónimo impresionante para poder diagnosticar un ACV de manera rápida, el cual será FAST, que en español significa rápido. Hablemos entonces de cada una de las letras y lo que significa. La F en este caso va a significar face o en español rostro. La principal característica es un rostro asimétrico. Esto quiere decir que, imagina que estás viendo a alguien y le pides que sonríe. Si un lado de su cara no se levanta como si estuviera caído o derramado, es una señal de alerta. El ACV puede debilitar los músculos de un lado de la cara y esto puede hacer que la sonrisa se vea diferente o la cara se vea asimétrica. Continuemos con la letra A, que significa arms o en español brazos. Se va a caracterizar por tener brazos generalmente débiles, en especial uno. Ahora, en este cuadro imaginativo vas a pedirle a esa persona que levante ambos brazos. Si uno de los brazos cae o no puede levantarse como el otro, eso es otro signo de que algo no está bien. El ACV puede afectar la fuerza en un brazo, dejándolo inactivo o débil. La S va a significar speak o speech, que en español significa habla o hablar. Ahora vamos a preguntarle a esta persona que estamos imaginando que repita una frase simple como el cielo es azul. Si no puede hablar con claridad o su discurso suena raro, arrastrado o incomprensible, eso es un signo de ACV. El daño cerebral puede afectar la capacidad de hablar y entender el lenguaje. Por último, la letra T, que significa time o en español tiempo. Sin embargo, esto no es un signo que vamos a ver en el paciente, sino aquí es donde debemos actuar rápido. Si notamos cualquiera de los síntomas pasados, es crucial llamar al servicio de emergencias inmediatamente. El tiempo es súper importante para tratar el ACV, porque cuanto más rápido se reciba tratamiento,
más posibilidades hay de limitar el daño y mejorar la recuperación de esta persona. Así que FAS es una forma de actuar rápidamente si sospechas que alguien está teniendo un ACV. No pierdas tiempo. Si ves algo raro en la cara, brazos o el habla de una persona, es hora de llamar a servicios inmediatamente. El cerebro necesita atención urgente para evitar daños mayores, así que recuerda el acrónimo y salva vidas. Las herramientas serán una tomografía computarizada, una resonancia magnética y unos exámenes de sangre. Comenzando por la tomografía computarizada o su abreviado TC, imagina que la TC es como una supercámara de rayos X que va a tomar fotos del cerebro desde diferentes ángulos. Los médicos van a usar esta técnica principalmente para ver si hay sangrado. Hablando de ACV, sería un ACV hemorrágico o si hay alguna obstrucción, en este caso un ACV isquémico. Pero, ¿esto qué detecta? Va a detectar sangrado, tumores, daño cerebral o bloqueo en las arterias. ¿Y por qué es útil hacer una tomografía computarizada? Bueno, porque es rápida y va a ayudar a identificar si el ACV es hemorrágico, lo cual es crucial para saber qué tipo de tratamiento vamos a necesitar de inmediato. Sigamos con la resonancia magnética, o su abreviado RM. La RM es como una cámara muy avanzada que va a usar imanes para obtener imágenes detalladas del cerebro. Van a ser mucho más nítidas que la TC. Es como ver una foto en alta resolución del cerebro. ¿Y esto qué va a detectar? Va a detectar un daño cerebral más detallado, especialmente si es un ACV isquémico, es decir, si hay bloqueo de las arterias y no está visible aún en la TC. También va a ayudar a detectar áreas del cerebro que podrían haber sido afectadas pero aún no podrían estar en riesgo. Pero, ¿por qué es útil una RM? Es útil porque va a proporcionar imágenes más precisas del cerebro y puede detectar un ACV inclusive si ha pasado muy poco tiempo, lo cual no podemos hacerlo con la TC. Sin embargo, una de las principales desventajas de la RM es que va a demorar un poco más en hacerse y se hará después de cierto tiempo, ya que primero necesitamos una TC como el método más simple. Ahora veremos lo que consideramos pues el más simple, que será un examen de sangre, pero este de aquí va a servir para revisar la salud en general, es decir, para ver si hay problemas como niveles altos de colesterol, coágulos sanguíneos o algún trastorno de la coagulación que podría aumentar el riesgo de tener un ACV. Pero, ¿por qué es útil? Es útil porque va a ayudar a entender qué podría haber causado el ACV y si hay algo en la salud general que necesita ser tratado para evitar futuros problemas. En este caso, puede ser problemas como la diabetes o la coagulación. Como te darás cuenta, pues son varias. Sin embargo, vamos a hablar de cada una detalladamente y por qué es importante llevarlas a cabo para poder evitar problemas futuros. Como primer punto, mantén tu presión arterial saludable. ¿Por qué? Porque la presión arterial es como la fuerza con la que la sangre viaja por tus arterias. Si tu presión está demasiado alta, es como si estuvieras bombeando agua a través de una manguera a una gran velocidad, lo que puede dañar las paredes de las arterias con el tiempo, porque estás ejerciendo mucha fuerza dentro de tus arterias. Esto puede aumentar el riesgo de bloqueos y coágulos o hasta el ACV hemorrágico. Como segundo punto, controla tus niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque como en la diabetes, es como tener muchos pedacitos pegajosos flotando en la sangre, lo que puede dañar las arterias y aumentar el riesgo de obstrucción, porque la glucosa o azúcar se va a pegar a las paredes de tus arterias, y esto de aquí puede causar una obstrucción, y esto puede afectar la capacidad del cuerpo para curarse, lo que hace que las arterias sean más propensas a tener problemas. Como tercer punto, haz ejercicio. El ejercicio es como una bomba natural para tu sistema cardiovascular. Va a mejorar la circulación, a bajar la presión arterial y mantener el corazón fuerte. Además, el ejercicio ayuda a controlar el peso, mejorar el colesterol y reducir el estrés. Todos son factores importantes para evitar un ACV. Como cuarto punto, mantén una dieta saludable. Una dieta rica en frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y baja en grasas saturadas y azúcares es como darle a tu cuerpo combustibles correctos para funcionar bien. Comer de manera equilibrada ayuda a mantener el colesterol en niveles saludables, va a controlar el peso y previene enfermedades como la obesidad o el colesterol alto.
que pueden causar pues bloqueos en las arterias. Por último, pero bastante predecible, no fumes ni tomes alcohol. Fumar es como si afectaras el sistema de tuberías de tu cuerpo, ya que el tabaco daña los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de que se formen coágulos. El alcohol en exceso también puede elevar la presión arterial y aumentar las probabilidades de desarrollar coágulos. Ambos hábitos pueden contribuir a la inflamación en las arterias y aumentar las posibilidades de que se bloqueen o se rompan, y esto puede llevar a los ACV tanto isquémico como hemorrágico. Sin embargo, si no pudimos evitar tener un ACV, pues es bastante común que cuando tengamos un ACV o hayamos padecido de un ACV, tengamos pérdidas de movilidad. ¿Pero por qué ocurre? Un ACV puede dañar áreas del cerebro que se van a encargar de controlar músculos y movimientos, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, esto puede resultar en debilidad o parálisis en un lado del cuerpo, que de hecho en medicina se llama hemiparesia o hemiplegia. Esto va a hacer que se haga difícil realizar tareas diarias como caminar, levantar los brazos o sujetar objetos. También es bastante común que lastimosamente tengamos problemas del lenguaje. ¿Pero por qué ocurre? El daño en las zonas del cerebro responsables de la producción y comprensión del lenguaje, que en medicina son las áreas de Broca o el área de Wernicke, puede generar dificultades para hablar con claridad o comprender lo que se dice. Incluso si la persona sabe lo que quiere decir, no va a ser capaz de poder manifestarlo o exteriorizarlo. Como ya lo mencionamos anteriormente, dependiendo de la zona afectada por el ACV, puede haber problemas o dificultades para recordar cosas, tomar decisiones o concentrarse. Por ejemplo, el daño en el lóbulo frontal puede afectar la planificación y el juicio, mientras que el daño en el lóbulo temporal puede dificultar la memoria a corto plazo. ¿Por qué es importante saber esto de aquí? Bueno, estos cambios pueden interferir con la capacidad para trabajar, estudiar o llevar a cabo actividades cotidianas, lo cual puede ser bastante frustrante. Ya comentamos todos los cambios que pueden ocurrir de manera física. Sin embargo, el cerebro no solamente controla funciones físicas, también ayuda a regular nuestras emociones. Un accidente cerebrovascular puede alterar el equilibrio emocional y va a provocar cambios en nuestro estado de ánimo. Inclusive puede generar depresión, ansiedad o irritabilidad. Como conclusiones y recomendaciones, tenemos que el accidente cerebrovascular puede tener un impacto en múltiples áreas de la vida de una persona. Va a afectar su capacidad para moverse, hablar, regular sus emociones y realizar actividades cotidianas. La buena noticia es que con tratamiento adecuado, como una rehabilitación física, una rehabilitación del lenguaje y cognitiva, muchas personas pueden mejorar y recuperar funciones importantes. Sin embargo, es un proceso que requiere de mucha paciencia, donde el apoyo y el esfuerzo y el tiempo va a ser una recuperación posible. Entonces, no olvides reconocer los síntomas a tiempo, puede salvar vidas. También la prevención y un estilo de vida saludable van a ser la clave en estos casos. Y por último, consulta a un médico regularmente para mantenerte informado sobre tu salud en general.